Bien, nos encontramos el día de hoy con el doctor Juan Pablo Piraquive. Él es un médico ginecólogo obstetra subespecialista en perinatología, y el día de hoy pues nos va a hablar acerca de lo que ha sido la epidemia que se ha presentado en los últimos 2 años aquí en las Américas, acerca de las gestantes que han presentado infección por el virus del Zika. Entonces, doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que están escuchando este pequeño videoclip. Les voy a hablar un poco de cómo ha sido el seguimiento de las pacientes con sospecha de virus Zika acá en Colombia. Inicialmente lo que nosotros hacemos es identificar a aquellas pacientes que están en zona de riesgo. Cuando son pacientes que están en zona de riesgos, pues el ministerio ha prendido las alarmas para hacer control epidemiológico sobre el vector, que es el que transmite la enfermedad. Pero ya cuando alguna de estas pacientes es picada por el mosquito transmisor y tienen el virus Zika como tal, nosotros inicialmente lo que hacemos es pues tratar de tomar las muestras en los primeros días, en los primeros 5 días después de haber presentado a la paciente los síntomas. En dado caso de que no se puedan tomar, no se haya tomado la serología, el PCR para el virus Zika, lo que hacemos es encasillar a esta paciente como una paciente de alto riesgo de virus Zika. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento variado de acuerdo a la edad gestacional donde se diagnostique la enfermedad. Entonces, si encontramos una materna que haya sido contagiada por el virus Zika durante el primer trimestre de la gestación, nosotros lo que hacemos es, pues, tomar a los 5 días la muestra del PCR en suero materno para ver si hay contagio por el virus. Y después de esto lo que vamos a hacer en estas pacientes, en la semana 11 a 13.6, hacemos el tamizaje como se hace mundialmente, y posteriormente seguimos haciendo seguimientos a esta paciente con ecografías. Entonces, la segunda ecografía que le vamos a realizar a esta paciente es entre la semana 18 y la semana 22 de embarazo, donde se realiza una ecografía de detalle anatómico, y allí pues vamos a mirar y vamos a buscar las manifestaciones que se han descrito en los diferentes artículos, como es la ventriculomegalia, como son las calcificaciones, las alteraciones del cuerpo calloso, y sobre todo hacer las medidas del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica. A partir de allí nosotros tomamos y comenzamos a llevar un control en estas pacientes muy estricto, sobre todo en estas que son positivas. Llevamos un control muy estricto cada 4 semanas, midiendo el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y evaluando pues las estructuras intracraneanas, y así lo vamos haciendo cada 4 semanas hasta el final del embarazo. Posteriormente, cuando esta paciente ya va al parto o va a cesárea, nosotros vamos a tomar diferentes muestras. Tomamos muestras en placenta, tomamos muestras en el cordón umbilical y tomamos muestras de suero materno, perdón, de suero en el cordón umbilical, y pues allí buscamos nosotros hallazgos que sean sugestivos del virus Zika y que el feto pues haya estado infectado por el virus Zika. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos una paciente que tenga manifestaciones ecográficas, esta paciente nosotros le hacemos un estudio totalmente completo, le hacemos una amniocentesis y buscamos el PCR en el líquido amniótico. Aparte de eso, si hay alteraciones, vamos a hacer estudios más avanzados, como es una neurosonografía fetal, para evaluar todas las estructuras internas de estos bebés, y de esta manera así vamos haciendo el seguimiento a esta paciente hasta que nazca este bebé. Esto es lo que sucede en una paciente de primer trimestre que sale con el suero positivo en sangre materna. Ahora, ¿qué hacemos con las pacientes que son sospechosas? Es decir, aquellas pacientes que tuvieron los síntomas pero no consultaron en su momento al servicio de urgencias. Estas pacientes nosotros le hacemos una vigilancia epidemiológica también,
le estamos haciendo a estas pacientes cada 4 semanas controles ecográficos del crecimiento de la cabeza de estos bebés, y también evaluamos la placenta, evaluamos la cantidad de líquido y marcadores de infección que nos hagan sospechar que hay una alteración por el virus del Zika. En estas pacientes, si llegamos a encontrar alguna alteración del sistema nervioso central, lo que hacemos es, indicarles primero una amniocentesis, hacer un PCR en líquido amniótico para el virus Zika. 2. En estas pacientes le realizamos también un cariotipo, pues para evaluar la parte genética, y descartamos también en ella lo que es la infección TORCH. Entonces evaluamos citomegalovirus, herpes, rubeola, toxoplasma, etcétera, etcétera. Asociado a eso, si la paciente tiene una alteración del sistema nervioso central, por lo general lo asociamos a una resonancia magnética fetal después de la semana 28 de gestación. Y con esto, en estas pacientes finalizamos su estudio. Si encontramos pues que el PCR es positivo, teniendo negativos el estudio genético y teniendo negativo todo el estudio TORCH, pues asociamos que esta es una infección causada por el virus Zika. Después de que nacen los bebés, de igual manera también a estas pacientes, así tengamos un líquido amniótico positivo para un virus Zika, de igual manera a esta paciente les estudiamos histopatológicamente y las cultivamos en la placenta, en el cordón umbilical y en una muestra de suero también del cordón umbilical. Hemos tenido casos donde todas las pruebas han sido negativas y su asociación con el virus del Zika ha sido diagnosticada mediante placenta o mediante muestras del cordón. Hemos tenido pacientes que han tenido la sintomatología muy clara, han tenido alteraciones del sistema nervioso central. Cuando hacemos la amniocentesis para buscar el PCR en el líquido amniótico han salido negativo, y lo que nos ha asociado a la infección es que en placenta o en cordón o en la sangre en el suero del cordón ha salido positivo. Entonces esto es lo que nosotros hacemos básicamente. Aparte de esto, si la señora se infecta en el segundo trimestre, vamos a hacer el mismo seguimiento. Ecografía cada 4 semanas, si podemos tomar a los 5 días de los síntomas la muestra de PCR en suero materno, lo hacemos. Si no se pudo hacer, ¿qué hacemos con estas maternas? Le hacemos seguimientos cada 4 semanas del crecimiento en la cabeza del bebé y mirar que no haya ningún tipo de alteración en el desarrollo del sistema nervioso de estos bebés hasta que llegue al final de la gestación. Posteriormente, ya una vez nace el bebé, lo que hacen los pediatras es hacerle seguimiento del neurodesarrollo, hacer más imágenes si hay algún tipo de alteración sugestiva de infección del virus del Zika. Y cuando estamos en el tercer trimestre de la gestación, de igual manera vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerle seguimiento cada 4 semanas. ¿En qué momento nosotros vamos a indicar hacer una neurosonografía fetal a estos bebés? En el momento en que encontremos alguna alteración del sistema nervioso central después de la semana 20 de embarazo, indicamos inmediatamente la neurosonografía. Y dados los hallazgos de la neurosonografía, si tenemos alguna duda, nos apoyamos en imágenes como es la resonancia magnética fetal, que la empezamos a hacer después de las 28 semanas de embarazo. Adicional a esto, pues lo más importante es hacer el control epidemiológico. Actualmente la Secretaría de Salud está implementando programas en los cuales se hace mucha prevención, tratando de erradicar los focos de infección que son los causantes de la epidemia que se produjo. Y en el momento hemos visto que se ha controlado y ha pasado el pico epidemiológico en este momento de alteraciones. Ahora estamos esperando qué va a suceder con los hijos de estas madres que han tenido Zika, ya que no tenemos estudios prospectivos que nos muestren cuáles son las alteraciones del desarrollo psicomotor de estos bebés.
Entonces en estos momentos estamos siguiendo estos niños que fueron afectos de alteraciones del sistema nervioso central para mirar cómo se comportan durante todo el desarrollo. Y dos, queremos ver también que estas madres que tuvieron psique, que tuvieron sus hijos, que al parecer fueron normales, queremos también observar qué ha sucedido con los hijos de estas pacientes que fueron positivas para el virus Zika. Con respecto a los hallazgos más importantes que nosotros encontramos al seguimiento de estas pacientes acá en nuestro departamento, lo que encontramos en todas las ecografías básicamente de madres que habían tenido Zika en el primer trimestre fue que la gran mayoría presentaron microcefalia. La microcefalia pues se define como una alteración en el crecimiento de las estructuras de la cabeza del bebé y con una circunferencia cefálica con menor a -3 desviaciones estándar, y asociado a ello lo que pudimos observar fue, lo primero, que se observaron múltiples calcificaciones en todo el parénquima cerebral, sobre todo calcificaciones a nivel periventricular. 2. Encontramos que podía existir disgenesia del cuerpo calloso, inclusive en algunos casos agenesia del cuerpo calloso. 3. Encontramos ventriculomegalias que podrían ser unilateral o bilateral. 4. En algunos casos, debido a las calcificaciones, hubo destrucción del parénquima cerebral de algunos fetos. 5. También se observaron calcificaciones a nivel del cerebelo y alteraciones a nivel de la fosa posterior. Y 6. Pues la alteración más típica del crecimiento de la tabla ósea, que era pues una asimetría entre la parte de la cabeza y a nivel facial. Eso es básicamente lo que nosotros hemos encontrado y hemos visualizado en los exámenes que hacemos nosotros neurológicos a estos bebés sospechosos de virus Zika. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la explicación, estuvo muy bien detallada. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo cuando cuando el feto se le diagnostica que hay algún defecto en el crecimiento del mismo. ¿Cuál es el abordaje que se le da a la mujer en ese momento? Bueno, nosotros en nuestro país tenemos la interrupción legal del embarazo, y cuando hay una malformación que es incompatible con la vida, pues nosotros podemos asesorar a la paciente si ella quiere o no quiere interrumpir el embarazo. En nuestro país las 3 indicaciones para interrupción del embarazo son: 1, enfermedad materna que ponga en riesgo la vida, malformación fetal mayor severa que sea incompatible con la vida, y violación, pacientes que hayan quedado en embarazo por violación. En nuestro caso aplicaría la malformación congénita mayor. Entonces en estos casos pues son bebés que van a tener una alteración de todo el desarrollo psicomotor debido a todos los daños que hay, que son causados en el sistema nervioso central. Van a ser bebés pues que pueden llegar a sufrir de convulsiones, parálisis, alteración de todo el desarrollo psicomotor. Son bebés que van a ser que van a requerir permanentemente de una persona quien los cuide, y que van a requerir de un gran grupo de especialistas para poder manejar su enfermedad de base. En los casos que manejamos acá en nuestra IPS, las pacientes decidieron no hacer interrupción del embarazo, pero en algunos casos que conocí de colegas que llevaban gestaciones también con virus del Zika y que tenían alteraciones del sistema nervioso, fue opción hacer una interrupción del embarazo, pero en nuestro país está permitido hacer la interrupción del embarazo. Finalmente, quien toma la decisión es la paciente. Simplemente nosotros le brindamos una asesoría a la paciente para que ella tome la mejor decisión de los casos. Se le explica con claridad cuáles son los hallazgos ecográficos, cuáles son las lesiones que tiene el bebé y cuál es su pronóstico a corto y a largo plazo en el momento en que haya nacido. Listo, me respondió casi todas las preguntas que le iba a hacer. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración, y no sé si le quiera dejar algún mensaje a todos los estudiantes de toda América que lo están viendo en este momento.
Bueno, el mensaje más importante es tener prendidas las alarmas, hacer una vigilancia epidemiológica y lo más importante, hacer la prevención de la enfermedad. No nos interesa tanto manejar pacientes infectadas porque esto es una enfermedad que es catastrófica en los fetos. Lo que nos interesa es hacer una buena prevención de la enfermedad, explicarle a las pacientes cómo es la transmisión, cuál es el vector y cómo son los criaderos de los vectores, que es lo que nos interesa, erradicar de base todas las alteraciones que puedan generar el mosquito Aedes en estas pacientes, pero lo primordial es erradicar todos los focos de infección, es decir, todas las aguas residuales, todas las aguas estancadas. De esta manera nosotros podremos algún día controlar la infección. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, doctor.